Vale, entonces, Ida, cuéntame un poco cómo te has sentido durante las prácticas, si tus expectativas se han cumplido, si tus objetivos los has podido realizar. Pienso que para el profesor es algo muy importante. Las prácticas tienen un papel muy importante porque podemos crear un vínculo entre la teoría y la práctica. Eso es algo obvio que sin prácticas el profesor no puede aprender cómo organizar todo durante las clases. Hay muchas cosas susceptibles de mejora, pero a mí, con mis objetivos, como errores, cometer errores es algo inherente al proceso de aprendizaje de la lengua. Eso es muy importante para mí. Entender y ver qué tipo de errores, los estudiantes cometen, y también el tratamiento del error de la parte del profesor es algo muy importante para no interrumpir la fluidez de la conversación y también para no desmotivar los alumnos. ¿Podrías hablar de algún ejemplo, de alguna técnica que hayas observado de tratamiento del error? Ya sé que después lo vas a escribir en tu memoria, pero para que has reflexionado sobre eso, en tus notas, ¿tienes algún ejemplo? Sí, es algo que podemos hacer no inmediatamente, no, sin interrumpir el diálogo, la conversación, después de la tarea y después de finalizar, usando solamente el ejemplo, no repetirlo, usando solamente ejemplos correctos. Vale, y se puede también llamar la atención sobre eso, ¿no? Porque a veces... Sí. En cuanto a qué tipo de errores, cuáles son más frecuentes, noté que hay algunos que son el resultado de la interferencia con inglés y con otros idiomas. Y gracias a prácticas podemos analizar qué tipo de errores se comete en la aula. Entonces, el significado de prácticas lo entendía todo el tiempo, pero ahora pienso que es más importante que tenemos que enfatizar la importancia de prácticas. Sin prácticas no podemos aprender cómo corregir, por ejemplo, cómo corregir errores, porque no podemos aprenderlo en teoría. No hay métodos inefables, no hay recetas universales. Hay que aprender todo en práctica. Vale, hablabas de que los errores es algo inherente a la práctica y es verdad que eso es importante, que los alumnos sean Aceptarlo. conscientes. Sí, es algo inherente, es algo que forma parte del proceso y no es algo de lo que haya que avergonzarse, sino que es un recurso a partir del cual se puede construir. El hecho de que los alumnos cometan determinados errores nos está dando información también a los profesores, ¿no? Sobre si este alumno no ha adquirido los irregulares, pero está regularizando algo. Eso significa que ha adquirido ya,
que ha asimilado las formas regulares. O sea, que a partir de ahí se puede seguir construyendo, se puede trabajar, Sí. pero ya ves también, ¿no?, que en qué momento está y el tratarlo como un recurso para indicarle, estás aquí y a partir de aquí puedes mejorar, ¿no? Has construido Y esta frase. podemos sacar provecho de estas situaciones, de estos análisis en cuanto a planificar. Eso es el elemento que me cuesta mucho. Organización del tiempo y ritmo de la sesión. Vale, pero antes, Ida, antes de pasar a esos aspectos de mejora que has observado, volviendo un poquito todavía a la cuestión del tratamiento del error y de las interferencias, ¿hay algún tipo de errores que te haya llamado la atención, que se repitieran de forma sistemática, alguno que te haya sorprendido? Sí, uso de artículos, por ejemplo, que no es obvio, eso es la cosa bastante pequeña, pero puede ser confuso a veces. También gramática, uso de tiempos. El uso de tiempos del pasado, que funciona en diferente manera que en inglés, por ejemplo. Eso es También hay diferencias con el polaco, o sea, con el polaco, sí, sí. teniendo esa lengua también puede ser un aspecto interesante, porque he visto que era algo sobre en el aula en algún momento lo verbalizaste durante las prácticas en la parte en la que tú estabas, en la parte de docencia tuya. Es algo que puedes también profundizar sobre ello, ¿no? Y reflexionar también sobre tu experiencia como aprendiente de español Sí. para poderle transmitir también y establecer esa conexión entre tú como profesora de español, pero profesora no nativa que conoce la lengua materna y comparte la lengua materna con los alumnos, ¿no? Eso es un recurso que puedes utilizar a tu favor, el saber prever qué usos, porque no son todos, pero qué usos, por ejemplo, del imperfecto, del indefinido, difieren de las formas aspectuales perfectivo e imperfectivo del polaco y dónde se van a encontrar con mayor dificultad, ¿no? O sea, que te puedes anticipar de alguna forma. Vale, y querías comentar algo, también decías de la planificación del tiempo, que es algo que habíamos comentado después de la primera sesión, la segunda ya te fue mejor, o sea, que ves también que el progreso es esa base de prueba y error, de práctica, ¿no? Efectivamente, es la forma de progresar, no en teoría, sino con práctica y mi planificación no es perfecta, organización del tiempo y ritmo. Cometo errores en mi planificación, es mi punto débil, podemos decir. Pero es obvio que hay que tener algunos recursos más, es mejor tener algo más de sobra. Pero a veces estoy un poco, mis expectativas sobre mis alumnos son, ¿cómo decir?, demasiadas. Demasiado elevadas, tienes un poco que Demasiado elevadas. ajustar un poco al nivel real, ¿no? del aula. Que a veces es más bajo del que esperaríamos en teoría, por eso, pero a veces un A2 depende de si han hecho un A1 real A1 o si en A1 eran falsos principiantes y llegan a A2 por encima de lo que esperamos de un A2 que empieza el nivel, ¿no? O sea que esos factores influyen. Hay una cosa que decías que sobre la planificación, que no te sale perfecta, nadie la hace perfecta, ¿vale? Pero es una cosa importante que creo que has secuenciado bien, es decir, que quizá hayas medido el tiempo mal en la cantidad de actividades que te iban a caber en ese sentido
y ahí es un área de mejora, sin embargo la secuenciación ha sido la correcta, ¿no? Y entonces eso es algo que es un Es una punto base. a tu favor. Y la colocación esta de cometer errores es una colocación que yo ya sé que se dice así, cometer errores, pero a mí me suena a cometer un asesinato. Entonces cometer errores en... ¿Cómo se dice entonces? Sí, se dice así, es correcta, Ah. pero es algo que a mí me molesta a la hora de transmitirle a los alumnos que los errores no son nada malos, sino que es algo que nos hace Sí, en progresar, este contexto, claro, utilizando la palabra cometer, como cometer un crimen, cometer un asesinato o cometer un delito, tú misma la usaste, ¿no? Y cometo errores y ya sé que es esa la colocación, pero trátalo como algo, como una señal de que es un área de mejora, algo sobre lo que puedes proponerte, por ejemplo, como objetivo a corto plazo. Un objetivo a corto plazo en tu caso podría ser precisamente ese, ¿no? El tratar de ajustar más la planificación o las expectativas al tiempo y al tipo de alumnado que tienes, ¿no? O sea que sí me parece algo, a raíz de lo que tú dices, ¿no? Que podría ser algo para seguir trabajando en los siguientes meses. No sé cómo lo ves tú, Ida. Mm, eso es algo, sí, quiero trabajar sobre esto, no solo en corto plazo, no, pero como el objetivo eh, normal, real, de día a día. Sí, a medio plazo entonces, ¿no? Para algo que sí. Y luego por el camino ya verás, irán saliendo otros objetivos, a veces más pequeños, otras veces más ambiciosos, un poco... Vale.